El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios de este domingo pone el amor como principio rector que encausa la práctica religiosa, alejándola de los terribles peligros de la ritualidad vacía, el intimismo, el individualismo indiferente y de la manipulación. La primera lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo recoge una serie de mandatos en el contexto de la Alianza del Sinaí, que tienen como finalidad asegurar la libertad del pueblo. Dios ha liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Los ha sacado de esa esclavitud para que sigan siendo libres. Dios por eso se revela contra toda forma de opresión del hombre por el hombre y se presenta como garante del oprimido. Los antes oprimidos no pueden volverse ahora opresores. El Señor les propone el trato justo a partir de las propias experiencias de indigencia y desprotección vividas, para con los que por alguna circunstancia, como ellos en algún momento, caigan en esa situación de vulnerabilidad, ellos también tengan esa actitud benevolente. Así se invita a tener esa actitud benevolente con el forastero, con la viuda, con el huérfano, con el pobre en general. Advierte que la vida y la propia libertad corren peligro cuando no se protege la vida, la libertad o se promueve el desarrollo de los otros. En especial de los más vulnerables. Frente a ello se invita a tres actitudes habituales: la hospitalidad con el extranjero, la solidaridad con el desposeído, la consideración con el necesitado o con el que ha caído en desgracia. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, manifiesta cómo la acogida del Evangelio solo se verifica cuando se observan en nuestras actitudes expresiones de amor a favor de los demás, en especial de los que requieren nuestra ayuda, pues estas nuevas actitudes revelan que se cree y se adora al verdadero Dios, quedando de manifiesto que hemos superado la idolatría. La acogida del Evangelio nos mueve a unas relaciones renovadas y creativas, donde la búsqueda de los intereses individuales queda superada por el compromiso con la comunidad y con la extensión del reino de Dios. En el Evangelio, Jesús, en su confrontación con los fariseos, supera la tentación idolátrica de instrumentalizar a Dios y la religión para ponerla al servicio de los propios intereses. Cuando al responder la pregunta sobre cuál era el mandamiento principal de la Torá, hace pensar la relación con Dios en términos de una comunión de amor, lo que activa y compromete todo el ser del hombre, todo el corazón
toda el alma, toda la mente. La obligatoriedad del mandamiento queda superada por la creatividad del amor. De la misma manera, lo que se debe comprometer con el prójimo es todo el ser mismo, para evitar caer en el mero cumplimiento de acciones humanitarias en las que damos cosas, pero no nos damos a nosotros mismos. En el peor de los casos, nos buscamos a nosotros mismos con el pretexto de ayudar a los demás. El Papa Francisco ha evocado en su más reciente encíclica Fratelli Tutti que el fundamento de la vida cristiana es la fraternidad sugerida en la manera de acercarse al otro desde el amor. Inspirado en el consejo que le dirige San Francisco de Asís a sus hermanos de comunidad cuando los anima a la fraternidad más allá de las barreras geográficas y de espacio, el Papa nos recuerda que todos somos hermanos. Esta fraternidad universal a la que nos abre el Evangelio y que comprendió extraordinariamente el pobre de Asís, toma forma en las realidades concretas de la convivencia humana y de las distintas circunstancias que vive la humanidad. Sin perder la propia identidad, el cristiano, tú y yo, se abre a la convivencia armónica, evitando toda controversia, desde una libertad interior que supera todo deseo de imponerse a los demás. Pues el amor abraza al otro en lo que es, no en lo que me gustaría que fuera, y se expresa en el trato respetuoso, solícito, equitativo, diligente, comprensivo y justo. La pandemia que vivimos nos ha hecho ver que todos estamos en la misma barca y atravesamos la misma tormenta. Nos decía también el Papa el 27 de abril de este año, lo que hace del reconocimiento y vivencia de la fraternidad hoy un imperativo si queremos superar esta pandemia y otras que vive la humanidad. Se comprende mucho mejor eso del amor al prójimo como a sí mismos. Hoy, en este domingo, es un día para que caigamos en cuenta que el amor de Dios al prójimo se traduce en el mejoramiento de las condiciones de vida y convivencia a partir, por ejemplo, de un sistema de salud donde se priorice al ser humano sobre la ganancia y se vea al enfermo como paciente y no como cliente. Un sistema educativo que responda a las aspiraciones de los estudiantes y no a los intereses ideológicos y del mercado. Unos medios de acceso a la alimentación, a la vivienda, que como necesidades básicas no estén sujetas al flujo del mercado y del capital. Hoy se habla en todos los sectores, gracias a Dios, de lo que se ha denominado una renta básica, pero falta aún el compromiso decidido para implementarla. Que a nadie le falte el alimento, que a nadie le falte el vestido, que a nadie le falte el mínimo vital. Esa es una conciencia y es un acto bueno hoy a lo que hemos llegado, pero lastimosamente todavía falta implementarlo, buscar leyes que permitan eso. Ojalá en nuestros países se logre pronto. El amor al prójimo como a sí mismos es la actitud agradecida hacia los mayores y ancianos que nos han heredado el mundo y la cultura que hoy tenemos. Amor al prójimo es proteger la vida indefensa que se gesta en el vientre de la madre o se apaga en el anciano o en el enfermo terminal. Amor al prójimo es el cuidado y protección de los niños y jóvenes de los abusos sexuales y de otros vejámenes que van desde la trata de personas
hasta la esclavitud sexual y el narcotráfico. Amor al prójimo como a sí mismos es la acogida del migrante al que se mira como igual en dignidad y no como de obra de mano barata o como amenaza para el bien de la nación o el bien particular. Amor al prójimo como a sí mismos es superar el racismo, los nacionalismos, los partidismos, abonar la brecha que separa a los ricos cada vez más ricos de los pobres cada vez más pobres. Es necesario, hermanos, que como cristianos tú y yo asumamos ese compromiso de abanderar la transformación del mundo desde nuestro compromiso de amor. Sí, de un amor que es convicción creativa, renovadora e inspiradora. Que esta palabra de hoy y que la fuerza de la palabra de hoy nos anime a entender y a comprender que no se puede pretender amar a Dios a quien no se ve, desconociendo al hermano a quien sí se ve. Que nos hacemos mentirosos cuando decimos que amamos a Dios, pero despreciamos al hermano. Bella palabra, palabra que nos anima, palabra que nos impulsa al compromiso y a la vida. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea por siempre.